¿Listos? Bueno, pues ya estamos aquí una vez más. Les damos gracias a Dios por un domingo más, por estar una vez juntos. Yo espero que la familia de la Vid esté listo. Estamos preparados para iniciar nuestra reunión virtual, que ya estamos en la recta final. Hoy vamos a tocar la última parte del noveno mandamiento. Y si Dios nos lo permite, próximo domingo comenzaremos con el 10º mandamiento, posiblemente tres temas, pero básicamente ya sería el último mandamiento, la recta final. Hoy veremos la tercera parte del noveno mandamiento, basándonos en Éxodo capítulo 20, versículo 16, que nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, no sé si ya tengamos gente en línea. ¿Todavía no? Ok. Pues esperemos que ya se conecten para que la mayoría pueda estar con nosotros. Ok. Bueno, pues vamos a dar comienzo con nuestra reunión. Y vamos a dar gracias. Señor, esta mañana queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos exaltarte, Padre, a través de este día. Señor, este día lo dedicamos para ti, Señor, para honrarte, para exaltarte, Señor. Y que sea un día especial, Señor, para nuestras vidas. Pido y oro, Señor, por la iglesia, por cada persona, por cada gente, por cada familia, cada matrimonio, Señor, que nos congregamos. Que este día, Señor, tú nos alimentes con tu palabra, Señor. Pido fortaleza, Señor, también para cada uno de ellos. Que tú, Señor, nos des la valentía, Padre, para continuar luchando con esta vida, Señor. Danos de tu fuerza, Señor. Danos más de ti, Señor, para ser transformados a tu carácter, Señor. Reconocemos nuestras debilidades, Señor. Sabemos que tenemos mucho que cambiar, Señor. Sabemos, Padre, que hay mucho que trabajar, Señor. Pero confiamos, Señor, que el que ha comenzado la buena obra en nuestras vidas, Señor, tú la perfeccionarás hasta el día último, Padre. Te doy gracias, Padre, y dejamos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Pues no sé cómo andamos, Rosy, ya tenemos gente conectada. Muy bien. Bueno, lo digo porque cuando comenzamos, a veces normalmente, o a veces llega a suceder que no hay nadie en línea, aunque yo sé que esto queda grabado, pero sí, para nosotros es muy importante que todos se conecten. Estamos iniciando 9, más tardar 9:02, perdón, 10 a las 10 de la mañana, perdón, 10, más tardar 10:02, estamos iniciando, solo por el hecho, pues, de que la gente pueda conectarse. Entonces, el noveno mandamiento considera dos vertientes, y aunque están íntimamente relacionadas la una con la otra, son esencialmente distintas entre sí. La primera, como ya lo hemos hablado 2 domingos anteriores, protege la reputación ajena. Lo hablamos 2 domingos. Y por otro lado, prohíbe la mentira, el ser falsos, ser personas que engañamos. Dice Oseas capítulo 4, versículo 1, Oseas 4, 1 y versículo 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Hablando aquí, Oseas, de la constante que hay en la humanidad y cuáles son aquellos pecados que la humanidad cotidianamente está prevaleciendo en su vida. Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Pero las dos primeras son las que tocan el noveno mandamiento: perjurar y mentir. Dice 1 Timoteo 1:10:
1 Timoteo 1:10, dice que Pablo menciona que la ley fue dada para los mentirosos y perjuros. ¿Qué es un perjuro? Perjuro es aquel que afirma solemnemente lo que es falso con la intención de dañar a su prójimo. Eso es el perjurar. El asegurar o el aseverar que se está diciendo la verdad, está afirmando a través de sus palabras que lo que dice es verdad, pero en realidad es una mentira. Y siempre que hay un perjuro, obviamente se hace con la intención de dañar a la persona. Entonces, la mentira y el perjuro es lo que contempla el 9º mandamiento. Entonces, la semana pasada centramos nuestra atención, o las 2 últimas semanas, en la santidad de la reputación ajena. Hoy concluiremos el estudio del 9º mandamiento considerando la santidad de la verdad. La santidad de la verdad. Entonces, uno de los problemas más graves del hombre es su inclinación a la mentira y al engaño. Este es un problema que se encuentra arraigado en el núcleo de nuestro ser. Mentimos en una forma natural. Entonces, uno de los problemas más arraigados en el corazón del hombre es mentir. Ese es por naturaleza mentimos, por naturaleza cometemos perjurio. Entonces, los niños, ¿cómo vemos esto? Los niños, desde que nacen ellos, aprenden a mentir sin la ayuda de nadie. Nosotros, los padres, no necesitamos enseñarles a mentir porque ellos, desde que son pequeños, ellos mienten. Entonces, vemos que el hombre tiene 1000 razones para justificar sus mentiras y torcer la verdad. Entonces, el hombre miente para proteger a otros, mienten para hacer daños, mienten para obtener un beneficio. Pablo dijo en Romanos capítulo 3, versículo 13, Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Entonces, hoy en día resulta muy difícil poder confiar en la gente. ¿Y por qué? Porque en nuestra experiencia, yo creo que cada quien ha tenido experiencia, resulta que a veces vemos gente que aparenta ser confiable, personas que dicen la verdad, pero muy seguido nos llevamos la sorpresa en que vemos a la gente engañando. ¿Y por qué? Porque la gente hoy en día no tiene ningún respeto por la verdad. Es por eso que Dios protege la verdad en el 9º mandamiento. Entonces, esto no es algo ligero para Dios, es algo que debemos de defender con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Si hay algo que debe distinguir la vida del cristiano, la vida de una iglesia, es que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Por eso, cada vez que hablamos, cada vez que compartimos en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, con la gente que amamos, con nuestras amistades, en nuestros trabajos, debemos ser personas de verdad. Y no solamente personas de verdad que andamos en la verdad, sino defendemos la verdad. Por eso, en mi vida, en la iglesia, nos hemos dado la tarea de estudiar las Escrituras, de tener temor de Dios para que cada vez que hablemos, cada vez que enseñemos, lo hagamos con temor y reverencia, porque estamos afirmando hablar la verdad, porque nos interesa hablar la verdad. No nos interesa nuestro punto de vista, nuestras opiniones. Inclusive habrá cosas que yo enseño, que creo, y que a veces me cuesta trabajo aceptarlas, porque a veces mi ser interior, mis debilidades, mi carne, chocan con las verdades de Dios. Pero hemos aprendido que lo más importante es confiar en Dios, aunque de momento no entendamos sus verdades o sus doctrinas. No queremos descansar en nuestra verdad, en nuestros sentimientos, en lo que nosotros creemos que es la verdad, sino que en lo que la Biblia enseña, que en verdad se confirma la verdad.
Entonces, lo primero que quiero tocar esta mañana es sobre la importancia de la verdad. ¿Qué tan veraz debemos ser con el manejo de la información? Entonces, obviamente, en teoría, todo el mundo está a favor de la verdad. No necesita ser cristiano, no necesita ser una persona piadosa. Yo creo que la moralidad de la humanidad constata que la verdad debe ser algo que debe estar en el ser humano. Pero en la realidad, la mentira es algo tan normal, tan cotidiano en la gente, que hasta se llega a justificar. Por ejemplo, hoy se vive una ética situacional. ¿Qué quiere decir esto cuando hablo de una ética situacional? Esta forma de pensar, esta filosofía nos dice que nada es malo y nada es bueno en sí mismo. Todo depende en la situación en que nos encontremos. Así es la manera en que piensa el mundo. Es decir, a veces es bueno y justo decir la verdad, pero a veces es bueno y justo mentir. En la ética situacional no existen patrones absolutos. Entonces, las circunstancias, de acuerdo a esta forma de pensar, pueden transformar un pecado en una virtud y viceversa. Una virtud se puede convertir en un problema. Pues ahora resulta que ser personas genuinas, que hablamos la verdad, entonces, según esta forma de pensar, la verdad se puede convertir en un problema. Entonces, las circunstancias pueden transformar un pecado en virtud, entonces, y viceversa. Entonces, hoy en día existe una frase que la mayoría conoce, se le conoce como la ley Campoamor. Se basa en el texto del famoso poema de Ramón de Campoamor, que dice: y es que el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Con esto se afirma que no hay verdades absolutas. Se afirma que no hay un valor inmutable en esta vida. Es decir, lo que hace 10, 20 siglos era pecado, puede ser que hoy en día no lo sea. Entonces, ellos afirman que no hay verdades absolutas. Vivimos en un mundo de pensamientos relativos. Todo es relativo, todo es conforme cada quien lo quiera ver. Lo que para algunos puede ser pecado, para otros puede ser que no. Pero obviamente no es la enseñanza de las Escrituras. La verdad de Dios hace 2000 años, hoy sigue siendo verdad. No ha cambiado, no se ha transformado, no se ha adecuado a la modernidad de este mundo. Los principios de Dios, la moralidad de Dios, las reglas de Dios siguen siendo las mismas hoy en día. Entonces, decir la verdad hoy en día se afirma que no es esencialmente valiosa. Depende de las circunstancias. Por eso te pregunto yo esta mañana, ¿qué tan valiosa es la verdad para tu vida? ¿Por qué es importante la verdad? Bueno, la verdad es tan importante para nuestras vidas y debe ser importante para tu vida porque Dios, en primer lugar, Dios es verdad. Solo Dios puede ser glorificado en el contexto de la verdad. Nadie puede acercarse a Dios. Nadie puede decir que conoce a Dios o que rinda una verdadera adoración si no lo hace en el contexto de la verdad. Si la gente vive en la mentira, si la gente no es veraz, si la gente se acerca a Dios por las razones que Dios dice que debemos de acercarnos, entonces nos acercamos bajo mentira. Y como dije hace rato, Dios nunca será glorificado si no somos personas que practicamos la verdad. Dice Juan capítulo 17, versículo 3, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es a través de Jesucristo que hemos conocido
al único Dios verdadero. Ahora, ¿en qué sentido Dios es verdadero? En primer lugar, Él es real en contraposición con los ídolos. Los ídolos que el hombre adora son una mera ilusión y una falsedad. Dios solamente no solo es real, sino que también es veraz. Cuando hablamos de que Dios es veraz, de Él solo mana lo que es cierto. Cuando habla, cuando actúa, cuando promete, cuando advierte, la verdad está ligada al ser de Dios. Dios es verdad. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomios 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Es decir, en Dios no hay mentira y es imposible, como dice las Escrituras, que Dios mienta. Hebreos 6, 18. Entonces, esto es muy importante. Si Dios es verdad, en Él no hay mentira y es imposible que Dios mienta, entonces debemos de ver las iglesias, quien dice amar a Dios, quien dice que ha sido convertido, quien ha sido transformado. Una manera de saber que en verdad es un hijo de Dios es que debe de caminar en verdad, porque Dios es verdad. Entonces, si Dios es verdad, como dije, es imposible que Dios mienta. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta? Bueno, Hebreos 6:18, si ustedes quieren leer todo el contexto, es su palabra y su juramento. ¿Por qué razón Dios es imposible que Dios mienta? Por su palabra y su juramento. Entonces, si Dios promete algo, para el hombre debe de ser suficiente. Suficiente para nosotros porque Él lo ha prometido. Pero sabiendo Dios cómo es el hombre, propenso a dudar y que somos débiles, Él nos da también, dice, su palabra. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible que Dios mienta? Porque la esencia de Dios, el ser de Dios es verdad. En Él no cabe la mentira, en Él no cabe la falsedad. Por eso dice la Biblia, es imposible. ¿Por qué? Porque en Él nunca puede hablar mentira. Dios es la persona fiable. Si hay algo en donde podemos descansar, podemos estar seguros que Dios siempre dice la verdad. Cuando Dios promete algo, cuando Dios nos dice algo, quiere decir que Él está hablando ciertamente. Podemos descansar en su palabra. Entonces, la mentira está entrelazada en el corazón del hombre, porque esa es su naturaleza. Pero dice la Biblia, pero Dios no es hombre para que mienta. Lo dice en Números capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, en contraposición de esto, nos enseña dos partes. El hombre es capaz de mentir porque es humano, es un ser que en su naturaleza, en lo profundo de su ser, en el núcleo de su corazón, es mentir. Pero en el corazón de Dios, en el ser de Dios, en la esencia de Dios, lo único que puede salir de Dios es verdad. Por eso podemos tener la seguridad de que todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, Dios lo va a cumplir. Entonces, al hablar entonces de la santidad de la verdad, debemos de entender que lo estamos haciendo detrás de este concepto, que no es otra cosa que estamos hablando de la santidad
de Dios mismo. Cuando hablamos de la verdad, cuando decimos que no debemos de mentir, es porque estamos hablando, y el punto central de la verdad es que nos estamos refiriendo a la santidad de Dios mismo, porque Dios es verdad. Es decir, cuando mentimos, cuando tú te atreves a mentir a tus hijos, mentir a tu esposa, te estás poniendo en contra de la esencia de Dios, porque Dios es verdad. Entonces, la maldad de la humanidad se revela, como dice las Escrituras, muy en especial el libro de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, habla que cuando la humanidad, cuando el hombre se pone en contra de la verdad, entonces el hombre se está poniendo en contra de Dios. Entonces, dice Romanos que la maldad de la humanidad se revela cuando detienen con injusticia la verdad. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si hay algo que a Dios le molesta, si hay algo que a Dios no tolera, como dice aquí Romanos, si hay algo que desata la ira de Dios es cuando el hombre se empeña en mentir y engañar. Por eso decimos que el 9º mandamiento no es algo ligero, que debemos de considerarlo seriamente. Porque en esencia, la verdad es lo que define al cristiano. Un cristiano no puede ser practicante de la verdad, ni siquiera puede tener la filosofía del mundo, como dijimos anteriormente, que depende de las circunstancias, que las circunstancias pueden justificar si decimos la verdad o mentimos para hacer un bien. El cristiano siempre, en todo momento, tiene que avalar su vida cristiana hablando siempre la verdad, porque Dios es verdad. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué tenemos un mundo caído, un mundo en donde cada día vemos más violencia alrededor de nuestras vidas? Porque el hombre, como dice Romanos, el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. También la verdad es importante porque Satanás es el padre de la mentira. Así como la fuente de la verdad es Dios, la fuente de la mentira es Satanás. Entonces, cada vez que nosotros acudimos para justificar nuestras vidas o para tapar nuestra maldad y avalamos la mentira, lo único que estamos haciendo es avalar el principio de las tinieblas. La esencia de la mentira, de donde procede la mentira, es Satanás. La Biblia lo describe como el padre de la mentira. Dice Juan 8, versículo 44. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando la gente vive en mentiras, cuando la gente no es verdad, está hablando de lo que es, está hablando de su esencia, está hablando de lo que hay en su corazón. ¿Cómo podemos hablar y cómo podemos decir que alguien es cristiano, que alguien dice que conoce a Dios, cuando su vida es una mentira? Cuando hay una persona o cuando las personas constantemente ocultan la verdad, no son capaces de enfrentar la verdad y viven solamente a través de la mentira. Yo creo que el cristiano a veces puede fallar, inclusive podemos mentir, pero no puede vivir en constancia, no puede vivir en una vida en donde practica la mentira. Por eso es muy importante analizar nuestras vidas. Por ejemplo, si tú eres una persona que vas a la iglesia, te dices cristiano, pero has mantenido una mentira y la has ocultado y sabes que esa mentira es algo que puede confrontar tu vida, puede cambiar a los seres queridos que viven alrededor de ti, pero siempre has vivido ocultando una mentira, que no eres capaz de enfrentar la verdad, puede ser que en verdad no has nacido de nuevo. Puede ser que eres una persona que en verdad
no ha sido transformada por el poder de Dios. Porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando que Dios es verdad y que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, cuando alguien vive practicando la mentira, no queriendo enfrentarse a la verdad, entonces es una persona que en esencia está hablando de lo que hay en su corazón, en su ser. No hay verdad, no está Dios en su vida, no ha sido transformado. Entonces, en realidad, tu padre no es Dios, aunque se oiga fuerte, tu padre es Satanás, el padre de la mentira, porque vives en una vida de constante engaño y no eres capaz de enfrentar la verdad. Pregunto, ¿cuál fue el arma que Satanás utilizó para quebrantar a la humanidad? ¿Cuál fue el arma que hizo que la humanidad cayera? Fue la mentira. Dice Génesis, capítulo 3, versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Cuando Dios les había dicho que si comían del fruto prohibido, iban a morir. Pero lo primero que dice Satanás a Adán, y muy en especial a Eva, dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso, mis hermanos, la Biblia es algo tan serio a los ojos de Dios que la Biblia afirma, escucha bien, la Biblia afirma que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No es cosa menor practicar la mentira. A veces me he topado en mi vida que por ocultar la verdad he tenido serias consecuencias. Y en verdad, tú no quieres enfrentar serias consecuencias porque si no te topas con la vida y crees que te vas a salvar siendo una persona que vives en constante mentira, tarde que temprano te vas a enfrentar con Dios. Y la realidad es que si tú vives en mentira, si tú vives en constante pecado y no eres capaz de venir a la luz, entonces tienes que tener la seguridad este día que si tú vives así, no heredarás el reino de los cielos. Apocalipsis 21:8 nos dice, y esto es contundente, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero que vean en dónde están los mentirosos. Está en la categoría de los incrédulos, de los abominables, de los homicidas, de los fornicarios, de los hechiceros, de los idólatras. Las mentiras no es cosa menor ante los ojos de Dios. Y si no es cosa menor, no debería ser cosa menor para tu vida. ¿Por qué? Porque los mentirosos, tanto como los homicidas, los hechiceros, los idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la verdad? Esa fue la pregunta que le dijo Pilato a Jesús en Juan 18:38, cuando le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Entonces, una definición de la verdad es expresar exactamente lo que una cosa es, tal como nosotros la percibimos o conocemos. Entonces es poder expresar exactamente lo que una cosa es. Y eso está hablando de que nosotros somos responsables cuando sabemos y conocemos lo que algo es, pero con alevosía y ventaja nosotros la distorsionamos. Entonces, en ese sentido, hay una gran diferencia entre error y mentira.
Por ejemplo, si una persona cree que un asunto fue de cierta forma o de cierta manera, pero en realidad fue de otro modo, entonces no sería una mentira, sería un error. Ahora, no porque estás en un error, eso significa que seas inocente. ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad, nosotros podemos caer en el error por descuidos, por no tener buena información. Por eso es muy importante, sobre todo un cristiano, siempre debe de asegurarse, debe de constatar, debe de estar bien seguro, verificar lo que va a decir, porque lo ha estudiado, porque lo ha orado antes de pasar una información, antes de asegurar o de aseverar que estamos hablando la verdad. ¿Podemos caer en un error? Sí. De repente podemos fallar, pero eso no quiere decir que nos justificamos delante de Dios. Entonces, el cristiano siempre debe estar en busca de la verdad en un sentido general. Siempre debemos estar en busca de la verdad. El cristiano, es decir, debe estar siempre comprometido con la verdad. Por ello, debemos siempre de inquirir, buscar y preguntar antes de pasar una información como verdad. Eso lo hizo Lucas, por ejemplo, al escribir el Evangelio. Todos sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Cuando Dios utilizó a Lucas, Dios a través del Espíritu Santo lo inspiró para escribir el Evangelio de Lucas. Pero el Espíritu Santo no anuló su responsabilidad de que Lucas pudiera investigar cosas que sucedieron con la vida de Jesús. Dice Lucas 1:3. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, aunque los apóstoles, en el caso que estoy poniendo aquí de ejemplo de Lucas, fue inspirado por el Espíritu Santo, siempre un cristiano debe de corroborar, debe de confirmar, debe de estudiar, debe de investigar lo que estamos asegurando. Por ejemplo, cada vez que yo comparto, cada vez que yo predico, que cotidianamente lo hago cada domingo, yo necesito depender de la guianza y la intervención del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no tiene caso lo que yo estoy hablando. Yo dependo en la totalidad del Espíritu Santo, pero eso no significa que no debo de estudiar. Eso no significa que yo no debo de prepararme. Cada vez que yo doy un tema, anteriormente tengo horas estudiando, investigando, cerciorándome que lo que yo voy a decir, en verdad estoy hablando la palabra de Dios, porque lo que yo quiero asegurarme cada vez que yo predico, quiero decir, Dios así ha hablado, Dios así ha dicho, porque toda la fuente de información, todo lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando conforme a las Escrituras. Por eso el cristiano debe estar comprometido con la verdad. Nunca Dios nos va a justificar si nos pasamos de error en error. No, somos responsables de investigar, de estudiar, en este caso de leer las Escrituras y de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es a través de las Escrituras, a través de la oración y de estar yendo a la iglesia en donde el Espíritu Santo va haciendo que nuestra vida vaya madurando y vaya creciendo. Por eso es muy importante que estemos aquí escuchando la palabra de Dios. Entonces, somos responsables ante Dios de creer o transmitir esa información cuando hablamos y enseñamos. Ya por último, ya para terminar, algunas aplicaciones finales de este 9º mandamiento que nos pasamos 3 domingos hablando sobre no dirás falso testimonio contra tu prójimo. En primer lugar, ya para terminar, la verdad y la mentira no solamente debemos de contemplarlo en un sentido horizontal, sino también en su dimensión horizontal. Cuando mentimos, no solamente pecamos en contra del hombre, sino hay que entender que estamos pecando en contra de Dios. La mentira no solamente es mala porque afecta
a los demás. La mentira siempre es mala porque es en contra del carácter de Dios mismo. Cada vez que mentimos, cada vez que somos falsos, nos estamos poniendo en contra de lo que es Dios. Dios es verdad. Entonces, no podemos continuar mintiendo. Muy en especial, mi hermano, si tú eres una persona que tienes un pendiente con alguien y has ocultado algo, porque no te has atrevido a decir la verdad, 1000 veces mejor sufrir las consecuencias de nuestros errores y de nuestras mentiras, que en realidad ponernos en contra de Dios. A final de cuentas, recuerden que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. En segundo lugar, la verdad no anula la misericordia que debemos tener con los demás, porque a veces creemos, porque decimos la verdad o porque tenemos la verdad, entonces la vamos a decir, no importa quién sea, olvidándonos que a veces debemos de practicar la misericordia. Entonces, cuando hablemos con la verdad, y eso la Biblia nos enseña, debemos de hablarla con amor. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Por qué creen que van juntas? ¿Por qué creen que este proverbio lo enseña de una manera conjunta? Porque a veces, cuando decimos verdad y no somos prudentes, dañamos aún con la verdad. ¿Por qué? Porque se nos olvida practicar la misericordia. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo? Con misericordia y verdad. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿qué nos enseña este proverbio? Tener un balance. Tenemos que decir la verdad, sí, siempre tenemos que decir la verdad, pero nunca debemos de dejar a un lado la misericordia. ¿Por qué? Porque a veces usamos la verdad para lastimar, para golpear, para chicotear, para ofender. Y nos justificamos y creemos que Dios nos está avalando porque estamos diciendo la verdad, pero se nos ha olvidado, como la Biblia nos enseña, el ser misericordiosos, el hablar con amor. Dice Colosenses 4:6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. A veces decir la verdad, tenemos que tener prudencia. Necesitamos orar para saber cómo es que vamos a decir esa verdad. Es cierto, mis hermanos, que a veces la verdad hay que enfatizarla, hay que hablarla como es. Muchas veces Jesús tuvo que hablar con la verdad y a muchos les tuvo que confrontar y les tuvo que decir que eran hipócritas. O como dijo Juan, generación de víboras. A veces hay que confrontar la verdad y decir las cosas como son. Pero no siempre tenemos que decirlas de golpe y porrazo. Tenemos que ser prudentes. Entonces, a veces hay que decirla la verdad como es, sí. Porque a veces ni siquiera nos atrevemos a decir la verdad como es, porque a veces somos pusilánimes. Porque a veces ni siquiera confrontamos la mentira. No somos defensores de la verdad porque no queremos meternos en problemas. Y a veces se requiere tener carácter. A veces se requiere, en verdad, defender la verdad porque somos de la verdad, porque somos de Dios. Entonces se requiere tener un balance con la verdad. A veces ser amorosos, a veces ser pacientes, pero a veces hay que ser firmes con la verdad. Y no nos debe de temblar la mano cuando enfrentamos la mentira. Entonces, mis hermanos, yo sé que muchos en este día no vienen a Cristo porque están cautivos por la mentira de este mundo, por las mentiras de Satanás. A muchos a Satanás les ha hecho creer que la vida es plena y que no necesitamos en realidad ir a la iglesia
que no necesitamos leer la Biblia, que no necesitamos ser tan religiosos. Y hasta a veces se nos hace creer que no necesitamos tanto de Dios. A final de cuentas, Dios a nadie va a mandar al infierno porque Dios es amor. ¿Cómo Dios sería capaz de mandar a alguien cuando la Biblia dice que Dios es amor? Y muchos viven esa mentira. Entonces, si tú crees que tienes vida por tu posición social, porque disfrutas de los placeres de este mundo, en realidad te puedo decir, amigo, estás engañado. La Biblia dice que si tú vives en mentira, estás muerto. No estás disfrutando de la vida, estás en un error, estás engañado. Y lo único que puedes hacer es que puedas reconocer esta mañana que vives en mentira y que si te sostienes en la mentira, no heredarás las cosas de Dios. El principio de libertad es abrazar la verdad. El principio de esclavitud es abrazar la mentira. Si esta mañana Dios ha hablado a tu vida, has vivido en mentira, porque no has querido confrontar la verdad, nunca has querido venir a la luz, esta mañana, mi amigo, te invito a que te acerques a Cristo. Cristo es el único que puede darte verdadera libertad. Es el único que puede abrir nuestros ojos, el único que puede lavar tu vida. Esa esencia que está en el corazón del hombre de mentir, que nos parece algo natural, es el único que puede transformar nuestro corazón, lo puede regenerar de un corazón de piedra a ser un corazón de carne, siendo sensibles a la verdad y poder aborrecer la mentira. Por último, quiero terminar diciendo, sobre todo aquellos que en verdad aman a Dios, aquellos que creo que han sido convertidos, que son salvos, no abracemos la mentira. Si tú tienes un pendiente con la verdad y no has querido confrontar esa verdad por temor a las consecuencias, mejor enfrentar las consecuencias, pero no vivir en tinieblas, no vivir ocultos, no vivir en contra de Dios. Acuérdense bien, la ira de Dios se revela desde el cielo con aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando vivimos en mentira, cuando practicamos la mentira, estamos bajo la ira de Dios. Y amigo, no quieres estar bajo la ira de Dios. Padre, esta mañana te doy gracias porque hemos entendido, Señor, que nadie puede ser feliz, nadie puede disfrutar la vida cuando vive en mentira, Señor. En realidad es un engaño. Satanás hace creer, Señor, que podemos justificar la mentira de acuerdo a las cosas que estamos viviendo, Señor. Pero en realidad, Señor, cuando abrazamos la mentira, cuando somos personas que practicamos la mentira, Señor, nos ponemos en contra de ti, Señor. No hay cosa más detestable, no hay cosa que tú aborrezcas, Señor, sino la mentira, Señor, porque es la mentira, Señor, que ha transformado al mundo. Es la mentira que tiene así el mundo en maldad, Señor. Que esta mañana, Señor, tú nos enseñes a odiar la mentira. Que esta mañana tú nos enseñes a confrontar, Señor, aquellas cosas, Señor, que hemos hecho mal. Que esta mañana, Señor, nos des valor para confrontar, Señor, la verdad. No importa las consecuencias, Señor. A veces es duro, pero queremos caminar en verdad, Señor. No permitas que tu iglesia, Señor, abrace de ninguna manera, ninguna filosofía, Señor. Nada que pueda justificar, Señor, el principio de las tinieblas. Como dice tu palabra, Señor, que seamos columna y baluarte de la verdad. Que la iglesia abrace la verdad, Señor. Que la iglesia se sostenga a través de la verdad. Que seamos capaces de defenderla, Señor. Y aún, Señor, de dar nuestras vidas, pero nunca abrazar la mentira, Señor. Nunca abrazar el principio de las tinieblas, sino que seamos personas íntegras, personas que hablamos con verdad, Señor. Y también, Señor, por último, perdónanos si a veces no hemos sido prudentes con la verdad. Perdónanos, Señor, si a veces, Señor,
hablamos, Señor, no teniendo cuidado, Señor, no siendo misericordiosos, no teniendo amor cuando hablamos. Porque a veces no hablamos para edificar, no hablamos para levantar, sino a veces utilizamos la verdad para desquitarnos, para golpear, para destruir, Señor. Y sabemos que no es el principio tuyo, Señor. El principio tuyo de la verdad es siempre construir, Señor. Y así queremos vivir, Señor, siendo personas que hablamos la verdad para bendecir, para edificar, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Pues mis hermanos, pues reciban un fuerte abrazo. Me parece ser que ya próximo domingo, no sé si Rosy ya estuvo ahí mandando información a través del WhatsApp, pero todo pinta que, si Dios quiere, próximo domingo ya estaremos 10 de la mañana, comenzando con nuestro último mandamiento, el 10º mandamiento, pero ya lo haremos alabando y exaltando a Dios en la iglesia, si así Dios nos lo permite. Por lo tanto, mis hermanos, que Dios me los bendiga y que tengan un bonito fin de semana.